Buenas tardes a todas, todos y todes. Bienvenidos, bienvenidas a este encuentro, a nuestro webinario número 13 de este año. Mi nombre es Alejandra Sánchez Cabeza, yo soy la presidenta de la Asociación Argentina de Salud Pública. Le doy la bienvenida a quienes están sumando a este encuentro. Eh, Como ustedes saben, nosotros ya desde hace 3 años organizamos webinarios todos los martes a las 18 horas con distintas temáticas. En general están organizados por los consejos, ahora les voy a contar qué son. La Asociación Argentina de Salud Pública es una sociedad científica con algunas características diferenciales en relación con otras sociedades, que es como nosotros trabajamos con salud pública, entendemos que no podemos organizar una asociación científica, una sociedad científica, sin incorporar la dimensión política. Eso quiere decir entender que las sociedades se conforman por fuerzas en pugna y por distintos intereses, lo cual no necesariamente va de la mano con la política partidaria. Digo, la política sanitaria podría o no estar vinculada. En el caso de la Asociación Argentina de Salud Pública, hemos tomado la decisión de ser una casa grande, que haya diversidad de representaciones políticas, siempre que haya movimientos democráticos con perspectiva de derecho y con una mirada federal. La Asociación Argentina de Salud Pública, nosotros tomamos la comisión directiva y ganamos elecciones hace ya 4 años, 4 años y un poco más, y una sociedad que tenía 80 socios y socias activas, somos ahora más de 1000, y decidimos también hacer una estructura que nos obligue a hacer lo que queremos hacer. Entonces, promovemos la conformación de consejos, que son grupos de trabajo de personas que están dispuestas a dar su tiempo y a militar alguna de las causas. Estos son los consejos. Hay 22 consejos temáticos. Uno de ellos es el de enfermería, que está liderado por Patricia Rosell, quien está ahora, que está ahora organizando este webinario y varios más. Hay un ciclo de webinarios organizados por la enfermería. Hay nodos provinciales en cada provincia, o por lo menos hasta ahora en 6 provincias. Hay también grupos de trabajo provinciales que se entrecruzan con los nodos. Y para nosotros los webinarios son un espacio muy importante de encuentro, de reflexión, de cuidado mutuo. Entonces, este es uno de ellos. El martes que viene también va a haber otro organizado por el Consejo de Enfermería, y les queremos decir que ya estamos comenzando a organizar el próximo Congreso de Salud Pública, que todavía no está abierta la inscripción, pero va a ser para que se vayan preparando. Van a ser los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de este año en Rosario. Así que yo quiero agradecer mucho a quienes están sumando, muchísimo a Sara, que va a ser la disertante, y especialmente a Patricia Rosell, que no solamente organiza estos webinarios y lidera con muchísimo talento el Consejo de Enfermería, sino que además es una fuerte promotora de distintos impulsos en el marco de la Asociación Argentina de Salud Pública. Muchísimas gracias, Patricia. El webinario es tuyo. Hola, buenas tardes. Espero que me escuchen bien porque estoy con un problema de conexión. Bueno, para mí también es un placer tenerlo en este webinario y es un placer que hoy sea mi colega Sara Domínguez. Sara Domínguez es una colega que trabaja hace muchos años en el territorio de Jujuy, Salta y Bolivia. Luego ella nos va a contar bien su trabajo y todo lo bueno que hace para el sistema y obviamente para el territorio nacional, vamos a decir, porque para nosotros es una representante en la interculturalidad. Justo en estos tiempos tan difíciles, la interculturalidad como interpretada en la comunicación respetuosa, los pueblos, en la comprensión del estado de situación territorial y obviamente de la cultura. Así que Sara, para mí es un placer siempre tenerte. A Sara la conozco del año 2017, nos conocimos en Bolivia en un congreso de Alames.
es a donde hicimos nuestro primer vínculo y de ahí nunca más nos soltamos las manos y tratamos ella de su territorio y yo de donde me toca, de hacer vínculo fuerte no solamente para el colectivo, sino para la salud pública, para la educación pública y para nuestro pueblo que está hoy estamos tan golpeados. Así que Sara, el webinario es todo tuyo. Agradecerte por tu tiempo, agradecer a la gente que se conectó y bueno, luego que cierre, obviamente que vamos a dejar un periodo de preguntas para que puedas contestar. Así que para mí es un placer siempre escucharte y adelante. Muchas gracias, Patricia. Muchísimas gracias. Bueno, a todos y todas, a vos, Patricia, en especial también a la asociación por, bueno, permitirnos y también ampliar, ¿no?, esta posibilidad de generar diálogos mediante interdisciplinarios, ¿no? Y eso es muy importante en nuestro país. Hace que veamos toda una diversidad de perspectivas, además de esta diversidad también de formas, ¿no?, de ver la vida de todos los territorios, de atravesarla, transformarlas, también de revisar nuestras posiciones, nuestras situaciones, nuestras problemáticas y plantear nuestras posibles soluciones, ¿no? Entonces, siempre desde esta mirada que por lo menos tiene la Argentina esta trayectoria también de la salud pública y de una salud colectiva. Entonces, por suerte, ¿no? Creo que es uno de los países, o no sé si sería, me atrevo a decir que es el único país en Latinoamérica que ha transitado el sanitarismo con todas algunos estos matices, ¿no?, que se producen si analizamos la historia. Por supuesto que la enfermería nunca estuvo ajena a este proceso de la salud pública y también de las acciones participativas y políticas, ¿no? Y esto lo tenemos bien en claro, obviamente analizando y reflexionando sobre el trayecto de enfermería en nuestro país. Así que lo que me toca transitar y también exponer en este momento es justamente a través de la experiencia, a través de la deconstrucción y también de los trayectos que me tocaron convivir y transformar desde mi profesión como enfermera. Así que voy a compartir pantalla para poder empezar a desarrollar esta perspectiva que ya hace mucho la venimos siempre hablando o quizás tocando, ¿no?, desde diferentes áreas, pero por supuesto hay que seguir trabajando sobre ella porque nos interpela y también nos moviliza a seguir transformando la salud. Así que lo que el título que había propuesto desde mi espacio es justamente, perdón, voy a colocarla en la interculturalidad crítica en enfermería. Ahora voy a compartir. A ver, acá estamos. Hacer un poco un repaso, ¿no?, sobre o por lo menos encontrarles estas categorías desde las conceptualizaciones respecto a la interculturalidad, ¿no? Mucho hablamos de los conceptos de lo que es la interculturalidad, también encontramos programas, proyectos, diferentes eh, temáticas, títulos, ¿no?, en la que se transcurre este término, ¿no? Y este término termina también siendo, ¿no?, un medio que por ahí en muchas de las situaciones termina desvirtuando quizás algún propósito en beneficio, en este caso, de la salud, ¿no? La enfermería quizás no ha transitado tanto este enfoque en Argentina, puesto que, bueno, tenemos un trayecto histórico muy
muy afianzado en la Argentina, ¿no? Que tiene que ver con una negación justamente sobre esta diversidad cultural que somos los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, a partir de la experiencia también de este tránsito de la carrera de enfermería, de la tecnicatura de enfermería intercultural bilingüe, me atrevo quizás y nos atrevemos, ¿no? Con mis colegas y también estudiantes a generar esta propuesta de la intercultural crítica en enfermería, ¿no? Y algunas estrategias que serían para generar en el territorio el diálogo de saberes y la atención a la diversidad desde la enfermería. Perdón, voy a colocar el... Ah, no me sale. Ahí estamos. Bien. El sujeto, la sujeta, ¿no es cierto?, cuando ingresa a nuestro, o está dentro de un sistema, estamos dentro de un sistema y el sistema sanitario, por supuesto, no deja su identidad en la puerta, no del sistema. Somos sujetos de derecho y sujetos con identidades diversas. En América Latina sabemos que existimos una gran cantidad, no solamente en América Latina, por supuesto que en nuestras Américas, como se menciona, ¿no? Y mencionamos quienes transitamos esta deconstrucción de los nombramientos históricos, hay una diversidad de pueblos indígenas aún en nuestra región y por lo tanto también esto hace que eh, esta falta de reconocimiento ha generado una desigualdad dentro de todo lo que son las políticas sanitarias. Esto se debe también a diferentes barreras en el acceso a los servicios de salud, la diversidad cultural, la diversidad lingüística, perdón, territorial también hizo que que no se tenga en cuenta y también que se excluya, ¿no es cierto?, toda propuesta sanitaria sin ver las situaciones culturales de los pueblos. El racismo y la discriminación institucional son todos estos, algunos, ¿no? Por ahí están un poco más generalizados en el título allí, pero son estas bases que podríamos tener en cuenta para presentar el por qué deberíamos hablar de la interculturalidad, ¿no? ¿Cuál sería nuestro desafío? Bueno, el cuidado como enfermería y como enfermeros dentro de nuestra disciplina, ¿no es cierto?, es nuestro objeto, en contextos diversos, reconocer estas diferencias culturales, garantizar la atención centrada en la persona en la comunidad, encontrarse o encontrarnos desde los sentidos corporales, sociales y espirituales. Este cuidado, ¿no es cierto?, se aprende, no es algo que viene dado y tampoco hay una técnica. Por ahí muchos esperamos como técnicas, esperamos algún procedimiento eh, lineal, ¿no es cierto? Por ahí nosotros estamos muy acostumbrados a protocolos que llevamos a cabo, ¿no es cierto? Entonces todo esto eh, quizás nos incomoda, ¿no? El pensar de que continuamente vamos a encontrarnos y vamos a generar aprendizajes, eh, no solamente el aprender, digamos, dentro del espacio educativo, sino el aprendizaje constante a partir de la experiencia, a partir de lo que vamos a desarrollar ahora también. La interculturalidad crítica, bueno, viene a presentarse, ¿no?, como este concepto que genera también una interpelación a la interculturalidad misma, ¿no? Puesto que eh, nosotros, como les dije anteriormente, ¿no?, vemos que hay titulares, carreras interculturales, diplomaturas interculturales, pero sin embargo terminan desarrollando algún tipo eh, de exotización, desvalorización de la misma cultura, ¿no? Esto lo plantea muy bien Caterina Walsh, que hace, ¿no es cierto?, conceptualiza la interculturalidad crítica, justamente para repensarnos en cuanto a cómo construimos esta relación de conocimiento, ¿no? Primero
a ver, identificar estas situaciones que se presentaron a partir del reconocimiento, ¿no es cierto?, de las diversidades y de los pueblos indígenas, ¿no? Esto es muy reciente en esta valorización, en este valor que empezamos los pueblos a gestar no muy lejanamente, ¿no? Sabemos que tuvimos, por ejemplo, gobiernos como el gobierno de Evo Morales en Bolivia, donde se posesionaron, ¿no es cierto?, los pueblos indígenas, y hubo una transformación, ¿no es cierto?, política, social, cultural, económica, en este proceso, ¿no es cierto?, de gobierno de Evo. En muchos países de Latinoamérica empezó a surgir esto. Esto lo sabemos y por ello lo podemos reconocer a través también de ciertas de las organizaciones, también de normativas internacionales que fueron, ¿no es cierto?, explícitamente nombradas y también registradas dentro de la Organización de Naciones Unidas, dentro de diversos organismos internacionales que resguardan los, los derechos de los pueblos indígenas. No vamos a entrar en ese detalle porque ese sería ya un aspecto más legal, o de las legislaciones, ¿no es cierto?, sobre los derechos de los pueblos indígenas. A partir de eso se empieza a generar actividades y acciones que justamente revitalicen o revaloricen la vida de los pueblos indígenas. Pero también hay toda una tergiversación de estas situaciones y terminamos en estas situaciones, ¿no?, que implican justamente en revisar qué es lo que sucede acá cuando se produce eh, demonizaciones de los pueblos indígenas. Y a esto es lo que hace referencia Catherine Walsh cuando se utilizan las culturas, se utilizan, ya la palabra utilizar ya nos está dando un indicativo de que es algo que que se le da este tenor de cosa, ¿no? De algo utilizable. Em, para folclorizarlas, para marketing, para, para el turismo, ¿no? Hay un término que, que me llamó mucho la atención, ¿no? La turistificación de los pueblos indígenas, ¿no? Ustedes deben saber, o siempre habrán que es muy común, ¿no es cierto?, que nosotros que vamos a un lugar, por ahí decimos, ay, bueno, fui a visitar a tal ciudad y mira qué lindo, vi, ¿no? Uno obviamente ve personas diferentes a uno, ¿no? Entonces, enseguida nos queremos sacar fotos, ¿no? Y tomar también esas instancias, digamos, de registro, ¿no?, fotográfico, sin tener en cuenta que la otra persona es persona de derecho, no es sujeto de derecho y no es una estampa, ¿no? No es un paisaje, no es alguien, ¿no es cierto?, que una, como una como una imagen, ¿no? Sin, sin derecho a decir nada, ¿no es cierto? Uno tenga que agarrar y sacarse fotos. Esto ocurre, yo, bueno, Patricia sabe, ¿no?, que viví en Humahuaca, ahora me trasladé para San Salvador de Jujuy, y Humahuaca es al ser declarado Patrimonio de la Humanidad, es un lugar turístico, ¿no? Y obviamente las personas que estamos allí, bueno, no todas, pero la gran mayoría todavía resguardan, ¿no es cierto?, su vestimenta regional, ¿no?, de la región. Y también, obviamente, algunas, y las culturas, ¿no? Y esto hace, ¿no?, que, bueno, obviamente las personas que van, entonces quieran registrarse en imágenes. Para esto a veces ocurre que no se pide permiso, no es que nadie se quiere sacar fotos, ¿no? Muchos, o sea, todo el mundo nos queremos sacar, pero está bueno pedir permiso, ¿no? Es decir, bueno, nos podemos tomar, qué lindo, su vestimenta, eso, bueno, uno se toma. Pero esto a veces, muy raramente, el hecho de pedir permiso, ¿no? Pero otra forma un poco más mm, oculta o quizás socavada, ¿no?, de hacer esta folclorización, exotización, turistificación, como se llama, o el extractivismo cultural que ocurre, suele ser y que ha ocurrido y que suele ocurrir y que sigue ocurriendo, es también el hecho de tomar, ¿no es cierto?, estas imágenes y empezar y tomarlas como un disfraz, ¿no? A nosotros nos ocurre mucho en las escuelas, ¿no? Recientemente, digo, trabajo en una escuela, en un instituto que
que está instalado en una región donde existen los pueblos indígenas del pueblo Wichí. Sin embargo, dentro de la misma institución, algunas autoridades, no digo todas, algunas autoridades de la institución toman estudiantes que no son indígenas para festejar el Día de los Pueblos Indígenas disfrazándolos. Entonces, eso es discriminación y eso es una violencia epistémica, es una violencia contra los pueblos, habiendo hermanos y hermanas en la comunidad que son de pueblo y estudiantes indígenas, ¿no? Entonces, esto obviamente te da a cuestionar todas estas situaciones de reproducción, no solamente actual, sino también de un trayecto histórico, ¿no? Que ya viene desde hace tiempo, ¿no? Que tiene que ver con esta violencia hacia los pueblos indígenas, ¿no? Sin cuestionar, ¿no? Esto que por ahí nosotros lo vemos en un dibujo, en una imagen, en un libro de historia, ¿no? Cuando los conquistadores vinieron y sometieron a los pueblos indígenas, cuando traían y obviamente sometían a los pueblos africanos, ¿no es cierto? Y esta continuidad de productos raciales, ¿no es cierto? Y de la relación, de la construcción de esta relación de poder, no ha terminado. Por eso es importante saber identificar y ver, ¿no es cierto?, que este planteo de intercultural, tenemos un título de Instituto Intercultural, pero sin embargo generamos y seguimos generando este racismo y esta discriminación y esta forma, ¿no? De menoscabar y obviamente de someter y de utilizar las, eh, las historias, las vivencias o las formas, la cultura de los pueblos indígenas para su propio beneficio, ¿no? Entonces implica justamente llegar a entender todos estos elementos para poder generar nuestras estrategias de trabajo dentro de enfermería. Esto es una explicación general, ahora lo vamos a ver un poco más en enfermería, ¿sí? En salud. ¿Cómo, ¿Qué es lo que pasa en salud, no? Sabemos que la atención no es neutral, está acompañada, por supuesto, de nuestras formas, de nuestro aprendizaje, nuestra forma de ser. Cada persona es un sujeto independiente, es un sujeto, es un individuo, ¿no es cierto?, que ha transcurrido toda una historia y, por supuesto, tiene su propia cultura, tiene su aprendizaje, su socialización, su cosmovisión, su forma de mirar. Entonces tenemos, ¿no?, nuestras formas también de partir, ¿no es cierto?, de ser actores políticos, ¿no? En este sentido vamos a hablar por eso decimos no es neutral, no existe una atención neutral porque está ligada a muchos aspectos que tienen que ver con nuestra cotidianidad y todo con aquello que socializamos, ¿no? Acá vamos a ver por ahí una imagen que a muchos les puede llegar a impactar, a otros que en realidad nos debería impactar, y no es muy diferente a la que vimos anteriormente, ¿no? La que vimos anterior por ahí tiene un rasgo más histórico, cultural, hasta escolar o educativo, y acá un poco, ¿no? Le ponemos un delantal, el estetoscopio, el ámbito sanitario, y terminamos viendo lo mismo, y quizás peor, ¿no? Porque acá vemos cuatro situaciones en las que sí, siempre nos hemos sentido, la hemos convivido, la hemos visto y se ha naturalizado, ¿no? Todo lo que se naturaliza dentro de las violencias, obviamente, eh, genera, no genera bienestar, sino más bien genera todo lo contrario, ¿no es cierto? Vamos a generar un malestar, vamos a generar incomodidad y por supuesto no es saludable. Esto ocurre muchísimo dentro del sistema biomédico, dentro de estos sistemas biomédicos actuales, digamos, modernos, que pertenecen, por supuesto, a una cultura occidental y una cultura que, bueno, se ha instalado, obviamente, en forma global, ¿no? Y es algo que no está, digamos,
relacionada con la forma y los modos de las culturas indígenas. Suele ocurrir las burlas por las apariencias, ¿no? Este prejuicio, ¿no? Si yo no me he visto de la forma moderna que instala quizás el mercado, ¿no es cierto? Y voy con mis formas culturales o mis vestimentas culturales dentro del sistema de salud o dentro de, no del sistema, sino dentro de algunos trabajadores de la salud, ¿no es cierto? Se generan estas situaciones, ¿no? La burla por la apariencia, los prejuicios por la apariencia, la vestimenta, el hecho de que, yo le voy a dar un ejemplo, ¿no? Algo que hablaba la otra vez, no me recuerdo con quién, y me decía, eh, pobre la señora, ¿no? No, el señor era, ¿no? Eh, ¿Cómo va a hacer para ir a ¿cómo decía? Un podólogo, sí, tiene todos los pies con callo. Dice, eh, habría que regalarle cremas, ¿no? Cremas para que humecten la piel, ¿no? Hablando de justamente las personas que vivimos en el norte, ¿no? Y los que viven más al norte, en la puna y en el campo, eh, sabemos que son zonas frías, secas, ¿no? Por lo tanto, siempre vamos a ver que tenemos la piel más curtida, quizás se nos nota mucho más en las arrugas, no hay tanta humedad. Y los pies, por supuesto, no se usa tanto calzado, digamos, del mismo calzado que se usa en la ciudad, porque se usa mucho la lana, ¿no? Muchos usan la barca, como decimos la sandalia o jota, por ahí les doy ese nombre, ¿no? Nosotros decimos abarca, que son como unas hojotas bien firmes de cuero, ¿no? Que uno se puede colocar una media de lana de llama y tranquilamente puede andar con esas hojotas y andas calentita, no hace falta que te pongas borcegos ni nada de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque el pie te transpira. Cuando el pie transpira y si tenés un borcego, se te hela más rápido. Y ahí sí te vas a enfermar mucho más rápido. En cambio, la gente del campo suele usar y no todo solamente del campo, hay gente que está en las ciudades más de ahí también, de Humahuaca, Tilcara, Maimaray, todas las regiones que tienen centros en ciertas ciudades, también utilizan, porque es mucho más cómodo por el hecho de que no se te transpira tanto el pie y mantiene un calor y hace toda genera, ¿no es cierto?, una relación, digamos, entre el calor y el frío que no hace que vos te enfermes y que mantengas una temperatura adecuada para tu cuerpo, ¿no? Si uno se coloca una zapatilla y medias, transpira y al rato tenés los pies helados. Y es fija que te enferma. Eso lo sabemos nosotros porque vivimos ahí y trabajamos y siempre decimos, bueno, si no vamos por esa zapatilla, hay que cambiarse cada 2 horas las medias. Miren, ¿no? Me voy acordando. Entonces, eh, por eso les digo, ¿no? Esto de la burla, de la apariencia es muy común dentro del sistema sanitario. Lo otro es este otro prejuicio, ¿no? De pensar que las personas, porque nos vestimos de cierto modo, o que somos indígenas, olemos mal, no tenemos perfume, tenemos el cabello un poco más duro, no tenemos la flacidez del estereotipo, digamos, europeo, ¿no? Todo eso, ¿no? Todo eso es una forma de discriminación. El no entender la lengua, ¿no? Generalmente, o sea, nunca hay paciencia para escuchar o para decir o buscar a alguien que traduzca la lengua o que pueda decir, interpretar lo que el médico quiere decir, ¿no? Y termina siendo violento, ¿no? Porque a lo mejor la persona no habla, no contesta, no responde, agacha la cabeza porque obviamente no entiende lo que está hablando, y no solamente porque no hable la lengua o porque no entienda la lengua española o porque el médico habla rápido, sino que también por los tecnicismos, ¿no es cierto?, que se utilizan dentro del sistema de salud. Otra de las situaciones, y es la más común, son las reprimendas por las medicinas tradicionales y las plantas, ¿no? Las medicinas, los rituales, ¿cómo vas a usar eso? ¿Por qué comes la coca? ¿Por qué masticas coca? Que son yuyos malos, que eso seguro te envenenó.
un niño también, ¿no? Que te intoxicaste, que es por culpa tuya, no, todo es culpa, ¿no? Entonces, todo esto son situaciones en las que nosotros deberíamos tener por lo menos en cuenta para poder ver cómo deconstruimos y cómo abordamos estas formas de discriminación. Estas son entre algunas, ¿no? Que he comentado. Entonces, para eso deberíamos entender las culturas. ¿Qué son? ¿Qué es la cultura? Y por supuesto la salud dentro de estas culturas, de las culturas de los pueblos indígenas, así como el modelo de la cultura occidental, ¿no es cierto? Ha instalado un modelo hegemónico de cultura, y en este caso de la salud biomédica, sabemos que es mercantilista, medicalizada, ¿no es cierto?, con farmacologías, por supuesto, de tecnología y bueno, todo lo que ya conocemos, que es la que conocemos porque es la que aprendemos en la universidad. Los pueblos indígenas también tenemos sistemas de salud. Y estos sistemas de salud también fueron construidos a través del tiempo mucho antes, ¿no?, que las culturas occidentales. Sino, obviamente, que fueron demonizadas, fueron tapadas, fueron menoscabadas y, por supuesto, oprimidas por todo un sistema que ya conocemos. Entonces, entender los significados de estos sistemas culturales, de esos sistemas de salud, de las culturas de los pueblos indígenas, es una forma también de empezar a ver cómo se interpretan las enfermedades, cómo se interpretan los cuidados de la salud o la sanación y las terapias. Saber y reconocer las prácticas y creencias y los valores que se tienen y estas experiencias situadas. Bien, entonces, la enfermería sabemos que es una de las profesiones, o por lo menos la disciplina y el profesional de enfermería que está al, allí con las personas en primera instancia, ¿no? Sabemos que trabajamos directamente con las personas, con el sujeto, con la sujeta y con la comunidad. Ahora, bueno, hace tiempo, ¿no es cierto?, que se trabaja en la enfermería comunitaria y eso también nos permite generar cierta experiencia y también empezar a ver cómo se va abriendo y se va construyendo, se van desarrollando más roles dentro del campo de la enfermería, ¿no? Entonces, la interculturalidad crítica nos debe permitir o nos debe llevar o guiar justamente a ver, a mejorar esta comunicación, incrementar una confianza. Esto favorecería la adherencia a los tratamientos, va a disminuir también estas barreras que habíamos nombrado antes con respecto al acceso y el derecho a la salud de los pueblos, ¿no? Y por supuesto, en un cuidado humanizado. Mm, Me gustaría plantear, ¿no es cierto? Por ahí no ahondar tanto, porque esto también ya lo vimos muchas veces, pero hay que tener en cuenta, o deberíamos tener en cuenta, ¿no es cierto?, para comprender la salud intercultural, algunas perspectivas que tienen que ver con estas perspectivas de colonial. Nosotros, o sea, no es que de la noche a la mañana a nosotros se nos ocurrió o a alguien se le ocurrió decir, sí, vamos a hablar sobre interculturalidad y tal, ¿no? Y hacer, digamos, un título o plantear un plan o un programa o un taller o una modalidad educativa o un hospital intercultural, ¿no? No, hay toda una base conceptual, por supuesto, de análisis de conceptos de pensadores, pensadoras, y que tienen que ver justamente con esta deconstrucción y con este análisis, reflexión, investigación y también con el posicionamiento que hicimos los pueblos indígenas a través de la historia, ¿no? Por ejemplo, hablando de este análisis, de esta reflexión, no siendo teorizando, digamos, esta perspectiva, ¿no? Voy a referirme a Karina Ochoa, una socióloga mexicana, ¿no es cierto?, quien a mí me impactó mucho cuando conocí su trabajo, ¿no?, que habla justamente, ella estuvo muy relacionada con el filósofo Enrique Dussel, ¿no es cierto?, con quien ha trabajado
mucho en Morena, ¿no? En aquel lugar en la escuela de Morena en México. Entonces ella plantea y plantea esta teoría, ¿no? Más que teoría, una reflexión en un escrito donde hace referencia a esta infantilización del sujeto o sujeta indígena, ¿no? ¿Y a qué se haría referencia esto? Justamente a esta situación que se llegó a generar en la conquista o allá en las primeras, porque hay varias etapas, ¿no? Tampoco no, en varias etapas de la colonización, la conquista, colonización y todo lo que continúa, ¿no es cierto? Por ahí los que estudian más estos aspectos de historia, ¿no es cierto? Luego de la conquista, ¿no es cierto? Hacen un análisis un poco más exhaustivo, y ella allí hace una referencia muy, muy interesante, y que tiene que ver con lo que va sucediendo, ¿no? Esto del tutelaje, de la infantilización de los pueblos indígenas, ¿no? De esto de llegar a no ser, ¿no? O sea, ser un sujeto totalmente dependiente o que esté bajo tutela de alguien, ¿no? Que no tenga esa plenitud de decisión o su capacidad, ¿no? Genuina o determinada como sujeto de derecho, ¿no? Esto no solamente sucedía y sucede o se construye en aquellos tiempos eh, con la conquista y luego la colonización, sino que hasta la actualidad todavía se emparenta esta infantilización justamente también a lo que es eh, a la violencia de género, o también a la violencia de género, justamente haciendo una comparación con las mujeres, ¿no es cierto? Por ejemplo, en ese momento de españolas, ¿no es cierto?, que venían con los varones, ¿no? Donde también estaban bajo la tutela de el colonizador o el conquistador en ese momento, o quienes eran, ¿no? En ese momento los, es- eh, los que estaban a cargo de la colonia, ¿no? Entonces, esta mirada, ¿no? De infantilización, de dependencia, justamente se pasa y se traspasa y genera, digamos, una condición muy transportada en el tiempo y hasta la actualidad dentro de las instituciones educativas y sanitarias, porque se plantea que los pueblos indígenas, o sea, con esto se diluye esta forma, digamos, de entender de que los pueblos no tenemos la capacidad de decidir, no tenemos la capacidad de generar políticas, no tenemos nuestras culturas, o son solamente cuestiones exóticas, ¿no? Que es lo que ya habíamos visto. Siempre vamos a depender de alguien que nos diga qué hacer, ¿no? Ya sea un docente blanco, ¿no? Occidentalizado, de todas esas miradas también eh, occidentales, y en todo caso dentro del sistema médico, el médico, ¿no? Y también, por supuesto, la nula participación en decisiones o en propuestas de los pueblos indígenas sobre su salud y sobre todo lo que le compete en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, allí se propone, y que esto tiene mucho que ver con la homogeneización que propuso el modelo occidental, ¿no? Aníbal Quijano dice que justamente toda esta construcción de la colonialidad organiza esta jerarquía, ¿no? Raciales, culturales, epistémicas, justamente planteando, ¿no? Que algunos saberes son o sea, algunos saberes son válidos o verdaderos y otros no. Algunos son legítimos porque están validados por una institución reconocida, como son las universidades, y otros no, ¿no? Y otros pueden llegar a ser como
situaciones culturales o propias, ¿no? De algún sector, pero la vamos a dejar ahí invisibilizados, ¿no? Entonces, el desafío de la enfermería justamente es salir de ese tutelaje, intervenir no sobre las personas con cuidados de la enfermería específicamente, digamos, como propuesta como alguien que tiene que salvar a alguien, a otra persona, o en este caso a los pueblos indígenas, sino en esta construcción eh, con las personas, en este cuidado con involucradas, participadas y acordadas, ¿no es cierto?, con ellas, entre ellas. Otra de los conceptos que también nos gustaría tener en cuenta y que tengamos en cuenta es justamente ay, perdón, se me abrió la carpeta acá, ahora sí. Es lo de la perspectiva de género. Mm, el género, la perdón, violencias en los pueblos indígenas. Voy a nombrar dos bueno, ya nombré Karina Ochoa, en este caso también voy a nombrar a Julieta Paredes y Rita Segato, ¿no? Por ahí nosotros utilizamos, más que utilizar, nos reflexionamos a partir de su sentir pensar, ¿no es cierto?, de ambas hermanas, porque nos plantean, ¿no?, que estas opresiones que, que son, que se viven y que viven en la actualidad, que vivieron también las mujeres indígenas, no son únicamente de las comunidades, sino que tienen un encuentro entre un patriarcado ancestral, esto lo plantea Julieta Paredes, ¿no es cierto?, uno colonial y por supuesto uno moderno. Por eso dice el entronque, ¿no? Es como que algo que se va sumando y va generando este tronco, ¿no?, del patriarcado como elemento justamente de vulnerabilidad que no es que no existía antes, existía, ¿no? Por ahí Rita Segato lo plantea de otra manera, un poco como haciendo referencia a, a un, no me acuerdo del término en este momento, por ahí ustedes lo recuerdan, ¿no? Pero haciendo como una referencia a la violencia antes de la conquista, o al patriarcado antes de la conquista como de baja intensidad, así dice ella, ¿no? Rita Segato, dice el patriarcado de baja intensidad, ¿no? En cambio, bueno, y Julieta plantea esto, ¿no? Que el patriarcado obviamente se ha consolidado, que no es que no, antes no existía, sí existía, pero ahora se consolidó mucho más con este otro modelo. ¿Cómo afecta la salud de las mujeres indígenas, de las niñas en este momento, a partir de estos dos conceptos, o teniendo en cuenta estas dos referencias conceptuales sobre la violencia, la colonialidad y la violencia, ¿no? Justamente porque la vulneración de las mujeres indígenas fue mucho más, y es todavía mucho más fuerte, exclusión, por supuesto, no solamente, ya lo vamos a ver, la interseccionalidad por ser mujeres indígenas, sino también la sobrecarga del tarea del cuidado, violencias naturalizadas, la violencia obstétrica, eso es terrible, ¿no? Dentro de la salud, el maltrato institucional, el racismo, la negación, ¿no es cierto?, a la atención de la atención y por supuesto el tratamiento, ¿no?, sobre el dolor y la invisibilización de las experiencias de las violencias de las mujeres, ¿no? Entonces, y por supuesto no teniendo en cuenta esta concepción o esta forma de verse la mujer, de que nos vemos las mujeres no solamente como un cuerpo, sino como un cuerpo extendido en el territorio. Esto lo plantea muy bien también otra referente eh, este, del pueblo
en Centroamérica, ¿no? Capna, el apellido, no me acuerdo su nombre de la hermana, pero ella, bueno, hizo algunas conferencias también y hace esta extensión, ¿no es cierto?, del cuerpo territorio y plantea justamente que no hay un desprendimiento de nuestro cuerpo de nuestro territorio, ¿no? Es una prolongación, es una continuidad. Y esto lo tenemos que entender porque también se traduce o se ve para poder identificar ciertas situaciones que ocurren dentro del sistema sanitario, o por lo menos que la enfermería debería tener en cuenta para abordar estas problemáticas que no son solamente patológicas, ¿no? Sino que son problemáticas sociales, comunitarias, territoriales, ¿no? Entonces, y que afectan la salud eh, de las mujeres de pueblos indígenas. Sara, disculpa, nos quedan 10 minutos porque a las 19 se corta. Ah, bueno, buenísimo. Bueno, entonces, bueno, para esto tendríamos que entender un poquito la interseccionalidad, que es lo que hace referencia a la vulneración de derechos. Después yo se lo paso a Patricia para que ella se lo brinde a ustedes si les interesa, y si no, bueno, también me lo pueden pedir tranquilamente, que es una de los conceptos que desarrolla Kimberly Crenshaw, que permite justamente comprender esta desigualdad que es acumulada, ¿no es cierto?, potencian aún más la violencia en las mujeres y las niñas de pueblos indígenas. Entonces, teniendo en cuenta todos estos conceptos, como estrategias de enfermería, ¿qué estrategias podríamos o qué formas podríamos ver o identificar para prevenir y abordar estas violencias y otras situaciones que ocurren dentro de las comunidades de los pueblos indígenas? En principio, la valoración pueden ser individuales, familiares, institucionales, comunitarias, y también veríamos algunas acciones. En las individuales, bueno, se dan muchos por el abuso sexual, los embarazos adolescentes, los consumos problemáticos, las dependencias económicas, ¿no? Al haber embarazos adolescentes, hay mucha dependencia económica y, por supuesto, violencia, ¿no? Familiares, violencia intrafamiliar, aislamiento social, hacinamiento de los pueblos indígenas, la sobrecarga del cuidado, discriminación, falta de redes de apoyo, conflictos territoriales. Estos conflictos territoriales a los que hago referencia tienen que ver justamente con la exclusión de los territorios, o bien también con la deforestación de muchos territorios. Ustedes saben, en el sur, en Argentina, acá en el norte, ¿no? La expropiación, los actuales gobiernos como están también intimando y sacando y quitando tierras a los pueblos indígenas, no solamente en el sur, acá en la provincia de Jujuy, Salta, Tucumán, ¿no? Esto ya lo sabemos, y todo esto afecta, por supuesto, a la salud mental, la salud física, mental de los pueblos y de las comunidades. Entonces, a nivel institucional, la barrera de acceso, por supuesto, son las lingüísticas, existen el desconocimiento o también la falta de voluntad, ¿no? Por entender de qué forma abordar las situaciones, las problemáticas de salud de los pueblos indígenas, la falta de intérprete, también del reconocimiento de aquellos y aquellas hermanas y hermanos que son de pueblos indígenas y que se prepararon, ¿no es cierto?, dentro del sistema de salud, y utilizan sus saberes y su sistema de salud de los pueblos indígenas para poder abordar las problemáticas de salud. El falta de reconocimiento de esas instancias también es muy triste, porque obviamente hace que sea mucho más, se sufra más discriminación. Y esto es un maltrato institucional. Entonces, nosotros como enfermería también, obviamente, apoyar a aquellos compañeros, compañeras, hermanos, hermanas de pueblos indígenas que abordan todas las problemáticas desde este enfoque intercultural, hacer una escucha activa, tener un trabajo, una detección también temprana, un trabajo intersectorial,
fortalecer las redes comunitarias, ¿no? Hablamos de redes comunitarias, hablamos allí de instituciones educativas, formación de profesionales de la salud. Dentro de la experiencia de enfermería intercultural bilingüe, hemos desarrollado algunas actividades nosotros desde la carrera de la Tecnicatura de Enfermería Intercultural Bilingüe en la provincia de Salta, y esto nos llevó también, es un aprendizaje constante, ¿no? Articular con las comunidades. Sabemos que para articular con las comunidades tenemos que, con los pueblos, comunidades organizadas, tenemos siempre que tener en cuenta el permiso, ¿no? Previo, libre e informado, que es una instancia constitucional que hace que se respete el derecho de los pueblos indígenas, ¿no? Tener en cuenta los agentes sanitarios que son interculturales. En la actualidad, por lo menos acá en la provincia de Jujuy, no hay ninguna eh, propuesta educativa de formación intercultural bilingüe en la provincia de Jujuy en el sector sanitario, ¿no? No es como en Salta, bueno, menos está esta carrera, pero en Jujuy no hay ninguna, y es más, se terminó, se dejó, o sea, se centralizó toda la atención de una forma homogénea. En San Salvador de Jujuy antes teníamos los centros con facilitadores y con agentes sanitarios indígenas en las zonas de adentro de la Puna, Quebrada, Valles, y ahora ya no están los sitios de parto respetado, también se eliminaron, donde ya todos de Humahuaca, de todos lados vienen traen para parir a las mujeres a San Salvador de Jujuy, al hospital de Jujuy. Esto hace obviamente que veamos que hay un deterioro de la salud, ¿no? De la salud pública, por supuesto, y sin enfoque intercultural. Estrategias desarrolladas, debemos desarrollar la escucha activa, la participación comunitaria, un aprendizaje situada, la educación popular es muy importante. Entonces tenemos que desarrollar otro rol tan importante como es la educación intercultural bilingüe en el territorio, ¿no? Y el respeto, por supuesto, por la lengua y la comunicación. Bueno, el tema de la comunicación es muy importante, ¿no? Nosotros debemos empezar a romper, ¿no? Estas estructuras y estos modelos, ¿no? Hegemónicos, tradicionales, conductistas dentro de la educación, que lo trasladamos también a nuestras áreas de salud. Y también romper con esto hace que seamos mucho más creativos, que desarrollemos más confianza con el usuario, con las comunidades, con las personas en el territorio, y podamos así generar mayor empatía, poder desarrollar mejores nuestros trabajos, y plantear obviamente que los resultados sean mucho más amables, ¿no? El diagnóstico comienza no solamente tocando un estetoscopio, tomando la presión o tomando los signos vitales, ¿no? Sino que comienza con la escucha activa. Debemos ser más atentos y atentas con quienes estamos dialogando, ¿no? A quién estamos haciendo la anamnesis. En el caso también buscar los espacios. Nosotros tenemos en la enfermería, bueno, obviamente está esto, pero hay que deconstruirlo y hay que plantearlo y ponerlo en debate también en las políticas públicas, ¿no? Todo tenemos que hacer rápido, rápido, rápido. El tiempo, el tiempo en enfermería parece que se diluyó, o sea, ya no, nadie se queda a conversar con un paciente y explica, o escuchar por lo menos, ¿no? ¿Qué te propone, qué te dice? ¿No? Todo queremos hacer rápido, así como ahora. Pero bueno, em, vamos buscando la forma de construir y de salir trabajando, digamos, en el territorio, y también obviamente interpelando a las políticas públicas y generando estas nuevas propuestas. Estrategias territoriales, el mapeo territorial, el comunitario participativo, ¿no? Es importantísimo. Eso determina problemas prioritarios, mesas interculturales de salud con la comunidad, con las parteras, los líderes, equipo interdisciplinario, en eventos de la comunidad. La educación
sanitaria intercultural en lengua materna, materiales en lengua materna también y pertinente, y en metodologías participativas. Bueno, los roles de enfermería intercultural, por supuesto, se irían ampliando si aplicaríamos todo esto, ¿no? O sea, ya no sería un rol tan, tan rígido y tan duro, ¿no? Sino entraríamos en un rol más flexible o por lo menos más abierto, en donde actuaríamos como gestoras del cuidado intercultural, mediadoras culturales, facilitadoras del diálogo, educadoras comunitarias, investigadoras participativas. La investigación intercultural tiene muchas herramientas, muchas herramientas, o sea, podemos utilizar estrategias interculturales, metodologías interculturales que nos pueden llevar a la investigación y a generar también un conocimiento, por supuesto, que tiene que ver con la participación de todos y todas, ¿no? Y ser defensoras de derechos. El derecho es fundamental. La interculturalidad no se construye sin derechos. Nosotros debemos ser garantes de derechos. Ese debería ser nuestro perfil y nuestra objetivo final, quizás, ¿no? Bueno, les dejo hasta Bueno, acá, Sara, si no, ya no sí. terminamos más. Gracias. Gracias, Sara. La verdad que siempre es hermoso escucharte y la reflexión que tengo que hacer es que por ahí también como profesionales de enfermería empezar a hablar de la interculturalidad y estas temáticas desde la formación, ¿no? De los nuevos profesionales de enfermería para que puedan empezar desde su formación a ver la realidad que se vive en otros territorios. También les quiero decir a la gente que está conectada que nuestra compañera tiene una diplomatura en la Universidad de Jujuy que se dicta a nivel virtual por un año y la verdad que yo tuve el placer de hacerla y los saberes que comparte ella y nuestros compañeros de Salta, de Jujuy, de Bolivia, es hermosa esa diplomatura, así que invitarlos a que la puedan hacer. Siempre es corto el tiempo, Sara, te pedimos disculpas, pero bueno, estos temas siempre son cortos, hay mucho para decir, mucho para trabajar y bueno, y seguimos obviamente aportando por el derecho de la gente, ¿no? Que hoy también está tan difícil, la formación académica, la asistencia igualitaria para todos de los que vivimos en este territorio, y sé que allá es mucho más complejo porque he visitado tu tierra y es mucho más complejo, ¿no? Cuando hablamos de derecho y demás, es como vos decís, a veces uno de una mirada de lejos tiene un conocimiento, pero cuando pisa el territorio se da cuenta de otras realidades. Yo siempre te agradezco compartir tus saberes, que son únicos, siempre lo digo, y obviamente compartir tu tierra y todos los compañeros que viven ahí. No sé si Ale quiere agregar algo más, Alejandra. No, quería agradecer, me parece que es muy importante escuchar otras voces y saber, digo, no perder la esperanza. En todos lados se siguen haciendo cosas. Desde el norte, digo, hay gente de Tucumán, de Río Negro, de La Plata, digo, de provincia de Buenos Aires, hay gente de todos lados. Y acá está Sara con su diplomatura en Jujuy, digo, seguimos sosteniendo y seguimos construyendo y desde este lugar es donde vamos a poder reconstruir el sistema de salud. Muchísimas gracias, Patricia, por haber, San Antonio Este, mira qué lindo. Muchas gracias, Patricia, por haber organizado este webinario. Para quienes quieran, este, como todos los webinarios, están, a partir de la semana que viene va a estar, perdón, a partir de mañana, después del mediodía, va a estar subido a la página web de la asociación. También, Sara, por si querés difundirlo, para que otras personas lo vean, ha sido muy rico, muy interesante y sin ninguna duda volveremos a trabajar este tema. Sería hermoso, Sara, que pudieras sumarte en nuestro congreso y estar trabajando sobre este tema en Rosario. Así que un abrazo enorme y que nos cuidemos entre todos y todas. Bueno, gracias. Bueno, Nos vemos el martes gracias. que viene Chao. con otro. Un Gracias a todos. abrazo. Hasta pronto, Felicitaciones, Sara. Gracias a ustedes, ¿no? Por favor, pronto. Muchas felicitaciones. gracias.